Hola, ¿qué tal? Hola, bro. Muy bien, bueno, vamos a dar inicio a la sesión. Em, pues retomando el tema de ayer, bueno, de la sesión pasada, con respecto a el circuito Fasor, ¿no? Nos habíamos quedado justamente aquí en este número em, en, en sus coordenadas polares. Bueno, ahora lo vamos a convertir a coordenadas rectangulares. ¿De qué manera? Bueno, ahorita veremos de qué manera. Vamos a poner una flecha. Ahí. Vamos a continuar aquí. Este número complejo que viene siendo la misma i que veníamos trabajando, i de corriente, claro, pues es lo mismo a tomar este 0.099 que multiplica al coseno de menos 339.14 grados. ¿Ok? Oh, qué bien. Edgar se pudo unir con nosotros. Muy bien, Edgar. El día de hoy nos vas a ayudar con la calculadora. Si no tienes calculadora de casualidad, bueno, ahora sí que científica, puedes descargar una en tu celular, que al menos a mí me gusta mucho, se llama CalcS, así está en Play Store, CalcS, y está muy bien esa calculadora. ¿Va? Sale pues. Ok, perfecto, entonces ya estamos. Tienes calculadora, así que me vas a apoyar desarrollando esta parte, ¿vale? Y entonces aquí vamos a seguir y por seno del ángulo que aquí se nos indica de nuevo es menos 339.14, ¿no? Bueno, ahora lo que nos toca es pues convertir ese valor, bueno, más bien hacer las multiplicaciones, aplicar lo que corresponda. Y entonces, a ver, ¿me puedes ayudar con esta parte, Edgar? Metiendo esto en la calculadora y haciendo la multiplicación con 0.099 y me dices que te sale, ¿vale? Aunque estoy pensando si este ángulo sí deberíamos dejarlo así como viene. A ver, pensemos. ¿Cómo le hacemos acá? El primero me dio 0.0, ok, eso lo vamos a poner entonces. Y el segundo, que viene siendo esto por esto de acá, ¿cuánto te da, Edgar?
Ok, 0 punto positivo. Y así. ¿Es correcto, Edgar? Ok, sale pues. Entonces ya obtuvimos la corriente y tenemos las dos versiones, tanto en coordenadas polares como en rectangulares. Entonces ya tenemos de dónde escoger. Ya nada más anotamos las unidades, que aquí la corriente está dada en amperes, ¿ok? Sale pues. Ahora ya tenemos la corriente. ¿Qué más nos pide? El inciso E dice el voltaje en la resistencia, o sea, el voltaje que hay justamente en esta resistencia de aquí, ¿no? Entonces vamos a poner inciso E. Inciso E va a ser voltaje en la resistencia. Ok, entonces para el voltaje en la resistencia, bueno, es más, en principio, habíamos dicho que la corriente que acabamos de determinar, que viene siendo esta de aquí, déjenla marco. Es esta de aquí, o bueno, también la podemos ver como esta de acá, ¿no? Es lo mismo, solo que pues las coordenadas son distintas, ¿no? Ok, bueno, habíamos comentado que esa corriente va a pasar por cada uno de los elementos presentes en el circuito, o sea, sin mayor problema, ¿vale? Entonces, de acuerdo con eso, habíamos mencionado que existe la reglita de que el voltaje es igual a la resistencia que haya en esté presente en el circuito, o en este caso, pues su impedancia, dependiendo si hablamos de resistencia o de impedancia, va a ser prácticamente lo mismo para nosotros. Obviamente, habíamos dicho que la resistencia es cuando hablamos en el dominio del tiempo y la impedancia cuando hablamos en el dominio de la frecuencia. Por la corriente, ¿no? La corriente que va fluyendo en todo el circuito. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que el voltaje en la resistencia va a ser igual a la resistencia por la corriente. ¿Ok? Y entonces, ¿cuánto tenemos que es el valor de la resistencia? Es 100 ohms, ¿no? 100 ohms. Ohms por la corriente que está justamente aquí porque ya la habíamos calculado. Ok, entonces, a ver Edgar, ayúdanos a realizar esta multiplicación y cuéntanos cuánto te sale. Ahorita, de momento no te fijes tanto en las unidades. O sea, simplemente fíjate en este valor y en este valor. Y me dices cuánto te sale.
A ver, ¿cuánto te dio esta primera multiplicación, Edgar? Ok, 12.77. Y luego este valor por este valor, ¿cuánto te dio? A ver, no, espera. ¿Seguro que te dio 12.77? No, no, no puede ser. Tendría que ser 9.25, ¿no? No, perdón, no, sí, 9.25, ¿no? No, 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 no. Acuérdate que este valor es imaginario. Es más, aquí debería poner más bien J y acá también J. Pero bueno, al final de cuentas hacemos referencia a números imaginarios, ¿ok? Ok, da 9.25 y luego lo otro es 3.52, ¿no? Más 3.52. 3.52 J. Y este valor está dado en volts, ¿no? Y pues ya, ya terminamos este inciso, ya nada más vamos por uno y nos vamos a descansar, ¿vale? Sale. Último inciso, inciso F. Calcular el voltaje en el capacitor. O sea, este capacitor de aquí, ¿no? Es la misma historia que la resistencia, solo que en este caso nos vamos a fijar en la impedancia del capacitor. ¿Okay? Entonces, el voltaje del capacitor, que viene siendo la impedancia del capacitor, ZC, por la corriente. ¿Ok? Esa reglita, o sea, la seguimos aplicando, ¿no? Bueno, creo que ya habíamos determinado la impedancia del capacitor, ¿no? Es esta, ¿no? Dice menos 2 J ohms. Entonces recuperamos ese valor para sustituirla en lo que tenemos aquí. Luego por la corriente, que es nuevamente esta corriente que tenemos aquí, porque también en el capacitor está pasando la misma corriente, ¿vale? Entonces, otra vez vamos con la calculadora. Ok, entonces no nos vamos a fijar ahorita en las unidades, simplemente vamos a hacer esta multiplicación tomando este elemento por cada uno de los elementos en este binomio. Y a ver, cuéntanos, Edgar, cuánto te sale. 0.185. ¿Real o imaginario? Ah, ¿seguro? Porque aquí tenemos una J y aquí no tenemos nada. Entonces es imaginario, ¿no?
Ujú. Este por este. ¿Cuánto te da? ¿Cuánto da? 0.185, sí, pero por J, ¿no? Y no creo que sea positivo, debe ser negativo, ¿no? Ahora, este valor por este valor, ¿cuánto te da? Ahí sí, para que veas, te puede salir un valor real, ¿no? Porque si te das cuenta, aquí tenemos involucrado una J por la otra J que tenemos aquí, ¿no? Y J al cuadrado, pues es -1, ¿no? Según yo sí, pero en la calculadora me da positivo. No creo que eso sea posible. Aparte, creo que en la calculadora no hay manera de que... ¿Quién sabe? Bueno, el punto es de que no creo que te dé positivo, pero esta multiplicación tiene que ser negativa. Ahora, lo de aquí por lo de aquí, es probable de que te salga un valor positivo. Ahí sí te creo. Bueno, no es probable. Es seguro de que te va a salir un valor positivo porque aquí tienes esta J. Por esta J te queda un -1. Y ese -1 por este signo te queda más. Ahora solo tienes que multiplicar este 2 por este 0.0352 y dices que te sale 0.0704, ok. Y esto es también un voltaje, ¿ok? ¿De qué? Del capacitor, ¿ok? Y pues ya, básicamente habríamos terminado este ejercicio. Notamos que pues hizo una chamba bastante larguita, pero pues siempre es algo que debemos abordar en los semestres que continúan, ¿no? Y algo que pues funciona mucho en este tipo de circuitos, o sea, que funcione en el sentido de el análisis, pues es el uso de la calculadora al momento de estar convirtiendo de coordenadas rectangulares a polares o al revés. E incluso me parece que en MATLAB también podemos ahorrarnos bastante tiempo, es decir, en MATLAB directamente podemos meter funciones como la que tengo aquí para que se encargue de llegar a un resultado de este tipo. Pero bueno, eso la verdad requiere de un largo tiempo de explicación y yo prefiero que pues nos quedemos simplemente en esta parte que es lo que nos importa, el aprender números complejos y que vean que realmente son útiles para semestres más adelante. Y bueno, yo creo que pues por el momento sería todo. Eh, Hasta aquí terminaríamos con la parte de números complejos. Y bueno, sigue el, el revisar la parte de álgebra lineal, pero yo creo que eso será más adelante. Los espero con sus horarios. Igual, Edgar, si pudieras decirnos más o menos en qué día te conviene recibir asesorías, con mucho gusto lo atendemos. Cualquier duda también pueden hacerla llegar a Braulio y a mí. Con todo gusto les vamos a ayudar. Y bueno, yo creo que por el momento sería todo. Nada más pásanos tus datos, Edgar, para anotarlos en la lista. Y pues bueno, así terminaríamos esta sesión. Ya luego platicaremos de álgebra lineal, ¿vale?
¿Alguna duda que tengas, ok, Braulio. ¿Alguna duda que tengas, Edgar, hasta el momento? Podemos aprovechar la sesión para platicarla o tú nos dices si nos podemos retirar. Gracias, Edgar. Ok, ¿dudas? ¿Nada? De circuitos, ¿te enreda un poco? Sí, ahora sí que este tipo de temas ya son de circuitos avanzados. Sin embargo, ahora sí que abordamos el ejercicio más simple de circuitos avanzados, más simple. Ajá. ¿A partir de que tuviste dudas? Si no, damos un resumen acerca de los pasos que realizamos. A ver, a partir de, a ver, voy a ubicar aquí el apunte, a partir de donde dejaste así como que de comprender. Después del inciso B. Ok, a ver, vamos con el inciso B. Ok. A partir del inciso C. O desde el inciso B quieres que demos un breve resumen. Después del inciso B empecé a enredar. Ok. A partir de B quieres que demos un resumen. Ok, va. Ok. En el inciso B se nos pedía determinar la impedancia del capacitor. Ok, bueno. Habíamos platicado que de acuerdo con la teoría de fasores, por eso di una introducción, la impedancia del capacitor está dada por la siguiente función, ¿no? Menos J, donde sabemos que J es el valor imaginario, sobre W por C, ¿ok? Entonces, para determinar esa ZC, pues simplemente sustituimos esos valores, ¿no? W viene siendo la frecuencia angular. Esta frecuencia angular está presente justamente en el voltaje, o bueno, la señal de entrada, que aquí en este caso pues tenemos una fuente de voltaje pues senoidal y de acuerdo con la teoría también podemos ubicar qué es cada uno de estos elementos que vemos aquí, ¿no? Este 10 corresponde a la amplitud y este 50 corresponde a más bien al ángulo, perdón, a la frecuencia angular. Esta T habla de tiempo. Esto lo vas a entender un poquito más adelante. No quiero detenerme tanto en de qué hablamos cuando hablamos del tiempo, pero bueno. Luego tenemos a phi, que es pues el ángulo de desfasamiento, es decir, me voy a regresar tantito aquí. De acuerdo con este diagrama, pues este voltaje que tenemos aquí, el ángulo antes de teta, ¿no? Realmente este ángulo viene siendo igualito a teta, pero de acuerdo con el libro lo manejan como phi, ¿sabes? Pero aquí es lo mismo. ¿Por qué decimos que es lo mismo? Siempre notamos que es el ángulo que nos importa porque parte precisamente desde el ángulo positivo sobre los reales, ¿no? Entonces es ahí donde nos damos cuenta que es ese ángulo el que realmente nos interesa, independientemente si lo nombramos phi, teta, beta, alfa, como sea, pero siempre va a ser ese ángulo el que nos interese, ¿vale? Entonces aquí lo marca el libro como phi. Y dice que empieza desde 30 grados, es decir, de que el ahora sí que visto en el plano, pues este vector se va a abrir 30 grados. O sea, más o menos va a estar como por aquí, supongo. Ese vector
de del voltaje, ¿no? O sea, lo ideal es de que parta desde aquí, ¿no? Que la señal parta desde un ángulo igual a 0, porque eso nos va a indicar que pues no está desfasado, o sea, que no está adelantado o atrasado, ¿vale? Si no mal recuerdo, y espero que Braulio me pueda corregir si estoy mal, este signo que tenemos aquí en el voltaje, cuando es positivo, indica que hay un atraso en la señal. ¿Es cierto, Braulio? Creo que no, creo que es al revés. Cuando es positivo es que hay un adelanto. Ok, vale, entonces, ajá, cuando es positivo este valor significa que hay un adelanto. Bueno, entonces, si de ser así, sí coincide la historia con el plano, ¿no? Porque aquí, supongamos que aquí tenemos el ejemplo con este vector verde de de una señal que empieza puntualmente desde 0. Es decir, a ver, voy a hacer rápido un bosquejo aquí de una señal. A ver, déjenme, nada más me acuerdo cómo empieza la señal coseno. A ver. Ok. Empieza desde aquí, ¿no? Entonces tenemos que este vector verde, es decir, tendría que partir en este punto para ir así, y luego así, y otra vez hacia abajo y así hasta que nosotros consideremos pertinente. Pero ahora, en el caso del vector rojo, cuando vemos que ya está adelantado, ¿no? O sea, ya no partió desde este punto de inicio, o sea, ya va más adelante, ¿no? Como yo lo veo como en las carreras, cuando luego los corredores los ponen así, seguiditos, pues yo siento que el de que esté enfrente, pues va más adelantado con respecto al que está aquí, ¿no? Entonces hago esa comparativa para que pues, más o menos nos demos una idea de qué demonios está pasando, pues, con estas señales, ¿no? Entonces, en este plano se vería de la siguiente manera esta señal roja. Mm, 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 mm. A ver. Dejen rápido. No quiero decir cosas que no van. Ok, entonces esta señal tendría que verse como creo que así más o menos. O sea, como que su subida está más, o sea, todavía, o sea, aquí vemos que en esta señal verde, el punto más alto es aquí, ¿no? Supongamos que están a la misma distancia. A ver, déjenme, la hago bien esta cosa. Bueno, voy a dibujarla sobrepuesta. Nada más, es la misma señal, ¿ok? Bueno,
osciloscopio se ve mejor. Pero en esta señal vemos que llega tiempo antes a su punto máximo, ¿no? Estos ejes están con respecto al tiempo, ¿vale? Entonces vemos que llega antes a su punto máximo. Cuando la señal que parte desde cero, pues ahí es donde llega a su punto máximo, ¿no? Entonces ahí como que se ve cómo demonios está actuando este vector, ¿no? Espero que eso haya quedado un poco claro, aclarado la situación, pues. Ahora, bueno, ya tenemos esa explicación, ¿no? Si fuera menos, sería que la señal se atrase, ¿vale? Pero acá, en este caso, se adelanta. ¿Cuánto? 30 grados. Entonces, esa es la importancia de este ángulo, ¿no? Ahora, continuábamos aquí. Decíamos que W entonces es 50 y luego el valor de C, de acuerdo con este circuito, pues es este de aquí, ¿no? Entonces, básicamente lo único que tenemos que hacer es tomar esos dos valores y multiplicarlos, tal y como está aquí. Perdón, sí, aquí. ¿Ok? Pues notamos que haciendo esas multiplicaciones obtenemos que 0.5, bueno, menos 1 sobre 0.5 por J. ¿Por qué? Porque lo pusimos de esta manera para meterlo ya en la calculadora y ese J pues simplemente fue como que moverlo, sacarlo, multiplicando. Ya sabemos que pues sería como tomar un 1 imaginario aquí, como el que pusimos aquí simplemente para facilitar los cálculos, ¿no? Y al final eso nos daba menos 2J. Entonces, bueno, ahora con la impedancia de la resistencia, lo calculamos pues nosotros para futuros cálculos, pues decíamos que la impedancia en la resistencia es igual al valor de la resistencia. Por eso directamente tomamos el valor de la resistencia, que en este caso es 100, y lo igualamos a esa impedancia. O sea, no hay mayor problema aquí y es de acuerdo a lo que nos dice el libro y la teoría de los circuitos, ¿no? Luego, en el inciso C nos pedía determinar la impedancia total. Había comentado ayer que en este caso nuestro circuito, los elementos o bueno, los componentes están como en trenecito, ¿no? Uno tras otro. Entonces, cuando están en este acomodo, uno tras otro, decimos que están en serie. Y cuando estos elementos están en serie y queremos saber qué está pasando con su resistencia o en este caso la impedancia total, pues es sumar la impedancia de la resistencia más la impedancia de la bobina más la impedancia del capacitor, así directamente, sin mayor bronca. Y es justamente lo que hicimos aquí. Entonces, ya determinamos la impedancia de la resistencia, ya determinamos la impedancia de la bobina, también ya tenemos la impedancia del capacitor, y pues ya simplemente lo sumamos uno a uno, ¿ok? Y al final obtuvimos que esta es la impedancia total, ya sabes, juntando valores reales con reales e imaginarios con imaginarios. En este caso, los únicos imaginarios venían de la bobina y del capacitor. El valor de la resistencia lo tomamos como real, ¿ok? Luego, lo que hicimos fue este circuito agarrarlo y encerrar todos estos circuitos que tenemos, perdón, todos estos componentes que tenemos aquí, los encerramos en una cajita. ¿Ok? A ver, todos estos componentes de aquí los encerramos en una cajita. ¿Y en qué cajita? Bueno, una muy específica que contiene el valor de la impedancia total. ¿Ja? Porque es más fácil observar el circuito así ya después, ¿no? Entonces, encerramos todo esto en una cajita que contiene la sumatoria de esas impedancias, ¿no? Y pues volvimos a dibujar el circuito. Aquí está esa impedancia total. Aquí tenemos la fuente de voltaje y notamos que en ese circuito está fluyendo una corriente en este sentido, ¿no? Que va a pasar por justamente la cajita de componentes, ¿no? Esa cajita de componentes pues tiene la impedancia que obtuvimos en el paso C, ¿no? ¿Y por qué
escribimos, o más bien desarrollamos este circuito así como lo sobredibujamos, bueno, para determinar el valor de la corriente. Hay una fórmula que nos enseñan en circuitos básicos que dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Y en nuestro caso la resistencia, bueno, la resistencia es en el dominio del tiempo. En el dominio de la frecuencia hablamos de impedancia total. Ajá. Y entonces, como ya sabemos el valor de la impedancia total y el valor del voltaje completo, porque otra cosa que habíamos dicho es de que el voltaje en su número complejo y en su forma trigonométrica se ve de la siguiente manera, ¿no? Con un módulo de 10, voy a regresar tantito, un módulo de 10 y un ángulo de 30 grados. Así es como se ve ese número complejo. De momento vemos, les había dicho que ignorábamos la frecuencia y el tiempo y simplemente nos fijábamos entonces en el valor del ángulo que aquí teníamos y que estaba encerrado por el 30, perdón, por el coseno, ¿ok? Pero pues no nos podíamos quedar realmente únicamente con ese valor del coseno, o sea, ahora sí que todavía faltaba a completar ese número complejo, ¿no? Porque de acuerdo aquí con el voltaje, pues así sé que es coseno, ¿no? Pero nosotros sabemos que su forma completa incluye también al seno, ¿no? Donde el seno pues es la parte imaginaria. Entonces por esa razón completamos ese coseno con este seno. Y lo que hacíamos era este voltaje que aquí encontrábamos, pues sustituirlo, ¿no? Bueno, antes de eso, pues sabíamos que aquí lo que queríamos conocer era la corriente porque por ahí es lo que nos pedía uno de los incisos, ¿no? El inciso D nos decía que debíamos determinar la corriente. Creo que eso no lo escribí, pero a ver, lo voy a poner como inciso D. Aquí le voy a poner inciso D. Entonces, la corriente decíamos que iba a ser el voltaje sobre la impedancia, ¿no? Simplemente hicimos ese despeje y luego sustituimos lo que ya conocemos en voltaje, que es esto de aquí, lo pusimos acá, sobre la impedancia total, que es el valor que ya determinamos previamente. Y ahora lo que teníamos que hacer era reducir esta parte, ¿no? A ver, dice, en vez de I utilizamos la J para representar a los imaginarios, ¿verdad? Es correcto, o sea, a final de cuentas representan lo mismo. Y si quizás te confundiste un poco porque aquí estoy manejando de ambas, tanto I como J, pero a final de cuentas hablan de esa parte imaginaria de los valores, ¿ok? O sea, hago referencia a lo mismo, números imaginarios. I o J son iguales, ¿ok? Entonces, perdón, no había leído antes tu pregunta, pero bueno, espero que eso haya quedado claro. Y ¿en qué estaba? Bueno, sí, ahora lo que me tocaba era pues usar esos valores y lo que les había pedido ayer, que quizás fue un poco innecesario, era que hicieran estas multiplicaciones para, en vez de tener la forma trigonométrica, tener la forma rectangular, pero ya después les comenté que bien podíamos tomar la forma polar, donde la forma polar pues nos indica pues el módulo o la amplitud de ese vector con el ángulo pues de desfasamiento o el ángulo de apertura de ese ángulo con respecto al eje positivo de los reales, ¿no? Y también les recomendaba que convirtieran el otro valor del denominador a su forma polar, porque recuerdo una vez más que es más fácil abordar las divisiones cuando tenemos los números complejos en su forma polar. Nosotros en otras clases habíamos dicho, bueno, pues vamos a hacer directamente la multiplicación con el conjugado del denominador y ahí eliminábamos unas cosas, pero eso es mucho rollo. Entonces, en la práctica, lo que hacemos mejor es convertirlos a polares y cuando se trata de divisiones, pues dividimos este valor entre este valor
y luego con respecto a los ángulos, este valor le restamos el valor que está en el denominador. Así es más fácil y llegamos a lo siguiente, ¿no? Sin tanto rollo, o sea, esa es la ventaja de trabajar con polares. Ya casi se acaba la sesión